Bienvenidos al estudio de la Palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a continuar estudiando con todos los hermanos que día a día nos acompañan por la gracia de Dios a desarrollar este estudio del plan de salvación para la humanidad, el mensaje último que debe ser dado en este mundo. Es el mensaje de justificación por la fe. El justo vivirá por la fe. Ese es el estudio que estamos desarrollando en el presente año. Estamos en el estudio número 186 de esta serie. Vamos a continuar estudiando. Estamos ya ingresando a estudiar la historia del mensaje de justificación por la fe. Este precioso mensaje de justicia por la fe, Dios envió al pueblo adventista en 1888 en el Congreso de Minneapolis, que se realizó del 17 de octubre al 4 de noviembre. Estuvieron allí reunidos 96 delegados de todo el mundo que representaban a las iglesias adventistas de ese entonces. Y como hemos visto, que este mensaje de justificación por la fe, el precioso mensaje que ha de ser presentado al mundo para que se dé el fuerte pregón y termine el tiempo de gracia, ese mensaje en aquel entonces, hace 132 años, fue resistido, hubo oposición y fue rechazado ese mensaje. Ese es el motivo de nuestro estudio. Nuestro gran interés es saber ¿por qué fue rechazado ese mensaje? ¿Por qué fue resistido? ¿Y por qué hubo oposición? Necesitamos saber, porque si no sabemos, estaríamos condenados a repetir en este tiempo, porque a nosotros nos ha tocado vivir en este tiempo y necesitamos también recuperar ese mensaje. En este tiempo, ese mensaje debe ser descubierto con un estudio, dice, que los creyentes sinceros deben de realizar en este tiempo, investigar, buscar, hasta encontrar, porque Dios dice al que busca, le hace encontrar, al que llama le escucha, al que quiere Dios le da. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, dice. Ese es el deseo con el cual estamos estudiando este mensaje. Hemos visto ya cuál era la condición de la iglesia en ese tiempo, especialmente la condición espiritual. ¿Por qué se rechazó, no se aceptó y no se entendió? No entendieron el mensaje. Así como los judíos, dice, en el tiempo de Cristo, si los judíos hubieran entendido que Jesús era el Mesías, Jesús era el Hijo de Dios, al cual ellos esperaban, no lo hubieran crucificado. Ellos lo hubieran recibido, lo hubieran aceptado y hubieran predicado el Evangelio con poder. Pero ellos dice que no comprendieron, no entendieron, no creían que Jesús era el Mesías. Por eso lo crucificaron. De la misma manera, en 1888, Dios estaba derramando, dice, la lluvia tardía, y la lluvia tardía vino en forma de luz, con el mensaje de la justificación por la fe, y el pueblo adventista no lo entendió. Ese mensaje llamaba, dice, a recibir a Cristo en el corazón. Cristo es la ley viviente, Cristo es el amor. Con ese amor iban a llevar al mundo el mensaje, y no entendieron. Ellos pensaron que estaban bien guardando la ley, guardando el sábado. Por eso ellos rechazaron, igual que los judíos. Crucificaron a Cristo, dicen, en la persona de los mensajeros de Jones y Waggoner y Elena White. Así que, entonces, ¿cuál era la condición de la iglesia? Solo para recordar, estamos estudiando el registro fehaciente, la historia registrada por la hermana Elena Harnon de White. Ella registró toda la historia de este mensaje en 4 tomos, 1800 páginas, que ya, como hemos dicho,
Los 4 tomos están a disposición en castellano y en internet también se puede descargar. Así que estamos estudiando ese material que es oro para nosotros, para este tiempo. Allí está el mensaje también, cómo la hermana White aceptó y cómo ella también se unió para predicar, para enseñar ese mensaje. Y luego, como dijimos en la segunda parte, vamos a estudiar cómo predicaron Jones y Waggoner ese mensaje de la justificación por la fe. Recordemos entonces la condición espiritual que llevó a rechazar ese mensaje. Dice que el pueblo adventista tenía una experiencia espiritual estéril como los montes de Gilboa, secos, dice, sin lluvia ni rocío. Esa era la condición espiritual. Se necesitaba, dice, la lluvia del Espíritu Santo, los rayos del sol de la justicia de Cristo. El estado religioso de las iglesias, dice, testificaban en contra de los maestros religiosos de ese tiempo. Las iglesias estaban a punto de morir. Y más adelante escribe la hermana White, la iglesia, dice, como un barco, dice, algún poder cortó el cable, dice, que lo unía a Cristo, y la iglesia se fue a la mar sin mapa ni compás. Cristo está, dice, a un día de camino de distancia, así que perdieron a Cristo, dice. ¿Por qué? Porque dice la tercera razón, porque los ministros se detienen, dice, demasiado en enseñar doctrinas, predicando discursos argumentativos, y los oyentes se van a sus hogares sin ser alimentados. La cuarta razón que hemos estudiado hasta aquí, podemos recordar que los discursos, dice, eran discursos fijos, diseñados, sermones formales sin vida, arreglados y preparados con exactitud, que no daban lugar, dice, para apartarse del plan diseñado del estudio en la prédica, y no daban lugar, dice, a la obra del Espíritu Santo. Esa era la causa para que la iglesia esté en una condición de tibieza espiritual. La quinta razón que podemos mencionar es que en su deseo de exaltación propia, dice, los ministros, dice, enseñaban, dice, enseñanzas al pueblo, imponían normas, reglamentos, reglas tan rígidas, tantas formas y ceremonias, dice, que establecían en la iglesia. Todo era diseñado en las reuniones y desviaban la mente del pueblo, y por eso, dice, tampoco el Espíritu Santo no podía actuar en la mente de los creyentes. Una sexta razón que hemos estudiado, muchos trabajaban, dice, predicaban la palabra en la chispa de su propia luz. Ministros que no han recibido, dice, el pan, no han comido la carne de Cristo, ni han bebido la sangre de Cristo, por lo tanto estaban destituidos, dice, de vida espiritual. Por eso sus sermones, sus prédicas no tenían poder, porque no tenían el poder del Espíritu Santo. La séptima razón que hemos estudiado es que hay muchos sermones, dice, predicados sin Cristo. Era solamente un arreglo de palabras sin poder. Una octava razón, hay muchos ministros que no saben por sí mismos lo que creen ni lo que predican a través de un estudio personal, dice, de la Biblia. Dependen, dice, de la enseñanza que recibieron de otros, de los seminarios de teología. No saben, dice, si están creyendo, enseñando la verdad o el error. Una novena razón, hemos estudiado en el estudio anterior, dice, manejan la palabra de Dios, dice, en una forma engañosa, porque ellos predican y no pueden practicar lo que predican. Su vida, dice, no ha sido santificado por la verdad. Esta era la condición que imperaba en 1888. Por eso ese mensaje de justificación por la fe no se aceptó, se resistió. Ahora vamos a ver una décima razón que está en el libro Materiales de Elena White. Dice así: no solo hemos perdido mucho en nuestras propias almas,
sino como ministros nosotros hemos descuidado la parte más solemne de nuestro trabajo en no morar en la sangre de Jesucristo como la única esperanza del pecador para vida eterna. Contar la historia de Cristo, dejando el cielo de la bienaventuranza y venir a nuestro mundo, practicando la autonegación y el autosacrificio, llamando a todos a venir a aprender de Él, porque Él es el manso y humilde de corazón, y prometiendo que encontrarán descanso a sus almas si usaban su yugo y levantaban su carga. ¿O cuántos tendrán que hacer desaparecer sus falsos apoyos, su autocomplacencia, su autoestima? Nada aceptará Dios de ti, sino un Jesús residente, solo Cristo, Cristo en todo y en todos. La conversión de las almas se ha hecho misteriosa y complicada. El problema entonces era que necesitaba conversión las almas. No comprendían el plan de salvación. Los ministros, dice, habían descuidado de que Cristo more en sus corazones, que es la esperanza de la vida eterna. No podían, dice, enseñar, hacer comprender a un Cristo que dejó el cielo, a un Cristo que practicó la autonegación, la abnegación, el autosacrificio, y llamó, dice, a todos como a los discípulos a seguirle a Él, a aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. Y Jesús prometió a los que le seguían descanso para sus almas. Les dijo: venid a mí todos los trabajados y cargados, vengan tal como son, traigan sus cargas de pecado, su carga del yo, el pecado que mora en el corazón, y traigan, dice, todas sus preocupaciones, sus problemas, sus afanes, sus actividades, toda la vida de este mundo traigan, dice, yo os haré descansar. Y lleven, dice, mi yugo, y levanten mi carga. Mi yugo es fácil, dice, o sea, la obediencia es fácil, la salvación. Llevar la carga de Cristo, el trabajo de Cristo es fácil, de servir, de ser siervo, de predicar el Evangelio, atender a los enfermos, obra médico-misionera. A eso invitaba Jesús, y yo les haré descansar. Pero los maestros, los predicadores, los pastores de ese tiempo, de 1888, ¿qué enseñaban? Enseñaban, dice, la autocomplacencia, autoestima. Esa era la enseñanza, la confianza propia. Apoyarse, dice, en la iglesia, en sus hermanos, depender de los hermanos, del hombre. ¿Qué es autoestima? Decir que tú puedes obedecer, tú puedes practicar, tú puedes aprender, tú puedes mejorar, tú puedes perfeccionarte, tú puedes reformarte. Ese era el mensaje humano de autosuficiencia. Para ellos, dice, la conversión de las almas era una obra misteriosa y complicada. Decirle a los pecadores: mira y vive, y estudien y vivan en Cristo. David dijo en Salmos 18:3: me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó, tu benignidad me ha engrandecido. Solo abre la puerta y deja que entre Jesús. Ese era el mensaje de David. Y Él permanecerá en el templo de tu alma. Podremos permanecer en Cristo, regocijarnos en su amor. La religión bíblica no está formada por sistemas teológicos, credos, teorías y tradición, pues entonces no quedaría un misterio. En 1888, entonces, no dejaron entrar a Cristo en el corazón, dice. Enseñaron, dice, una religión sin Cristo, una religión formada por sistemas teológicos, por credos, teorías, tradiciones.
El mundano lo entiende a través de sus propias habilidades naturales. Todo eso. Pero la religión bíblica, tiene, dice, un poder práctico y de salvación, elementos que proceden totalmente de Dios. Una experiencia personal del poder de Dios que transforma a todo hombre. Así que la religión de Cristo no es autosuficiencia, no es autoestima, no es sistemas teológicos, sino es, dice, una entrega a Dios de nuestra vida. ¿Para qué? Para que el poder de Dios, dice, pueda transformar al hombre. Muchos, dice, ignoran el engaño que le encaja falsedad a la verdad. Entretienen las ideas de que los hombres pueden ser salvos por su propio mérito. En otras palabras, salvación por fuerza humana, salvación en carne humana, salvación por obras. Una falsa religión ha venido entre nosotros, una religión legal. Ese era el problema de 1888. Hasta hoy el pueblo adventista, los adventistas que se han desglosado en cientos, en miles de iglesias y grupos, siguen con una falsa religión, una religión legal, donde se enseña a cumplir la ley de Dios con fuerza humana, con corazón carnal, con mente del yo, con vida natural. Esto no va a ser posible, dice la palabra de Dios. Necesitamos una religión de Cristo, una religión espiritual. Dice, no vamos a guardar silencio. La iglesia debe ser despertada entonces de ese sueño de la falsa religión y una religión legal. Aseguremos las puertas de las ciudades, pondremos folletos y el pueblo será iluminado y despertado. Dios ha enviado un mensaje de advertencia, dice, para este tiempo. Debemos pronto luchar con los poderes de la tierra y tenemos todas las razones para temer que la falsedad ganará el dominio. Llamaremos a nuestras iglesias en el nombre del Señor para ver esta lucha con su verdadera luz. Es una disputa entre el cristianismo antiguo y el Nuevo Testamento y el cristianismo de la tradición humana y las fábulas corruptas. Eso es lo que la hermana White escribió en 1888 en Materiales, en el tomo primero, página 376. Entonces, una de las décimas razones por qué la iglesia estaba en esa condición, tenían una religión falsa. Ha venido entre nosotros, dice, una religión legal. Por eso ella escribió, dice, mucho hemos hablado de ley y ley y ley, dice, mucho del sábado, nada de la fe de Jesús, dice, nada de Cristo. Apenas hemos mencionado la fe de Cristo en los sermones, dice. Deberíamos predicar, dice, más de Cristo, más de la fe, porque Cristo es el que lleva a la obediencia. La fe es el que lleva a las obras. Si la fe no produce obras, es una fe falsa. Pero la religión legal no lleva a la obediencia perfecta. La religión legal no lleva a una vida perfecta, no llega a tener un carácter de amor, a tener un carácter de Cristo. No lleva a vivir una religión sin pecar, victoria sobre el pecado, no lleva a eso. Necesitamos urgente, dice la hermana Juárez, despertar al pueblo, dice. Hay que llevar el mensaje, dice, de la justicia por la fe, en folletos, para que el pueblo sea iluminado, dice, porque pronto, dice, tendremos que enfrentar a los poderes de esta tierra. Ya nosotros hemos visto esto en el presente año. Los poderes de este mundo se han unido y nos han privado la libertad. Nos han impedido de
de libremente predicar el Evangelio, visitar a los enfermos. Necesitamos, dice, una religión espiritual, una religión verdadera. Cuando Jesús estaba en esta tierra, a la mujer samaritana que le dijo, la mujer samaritana también, como hoy en día los religiosos dicen, tenían la misma idea. Esa mujer samaritana le dijo a Jesús, los judíos ustedes dicen que hay que adorar en Jerusalén, esa es la verdadera adoración, pero nosotros los samaritanos decimos que es mucho mejor adorar en Samaria, en el templo que nosotros hemos levantado, porque creemos que Jerusalén está mal. Pero Jesús, ¿qué le dijo? La adoración a Dios no es en Jerusalén ni en Samaria, le dijo. Los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Y donde estén 2 o 3 congregados, dijo, en mi nombre, los que han aceptado a Cristo, al Espíritu Santo, la justicia de Cristo, dice, allí yo estaré en medio de ellos, dijo Jesús. Y aquella mujer que estaba vacío de Cristo, aceptó la fuente viva, la fuente del amor, aceptó a Cristo en su corazón, al Mesías. Y esa luz, ese poder del amor, el Espíritu Santo lo llevó a ser una de las primeras misioneras. Jesús no le mandó a predicar, ni los samaritanos, nadie. El Espíritu Santo lo llevó, el amor lo impulsó. Necesitamos esa religión. No una religión que la Iglesia nos mande a predicar, que los pastores nos manden a predicar, que realicen campañas, planes evangelísticos. Eso no va a terminar la obra. Necesitamos el poder del Espíritu Santo, una nueva vida. Por eso Pablo dijo, el hombre carnal, el hombre natural debe morir. Pablo dijo, yo debo ser crucificado como Cristo en la cruz. Mi vida humana, natural, quiere hacer el bien, no puede. Miserable hombre de mí. Necesito una nueva vida. Una vida espiritual, nacimiento y verdadera conversión. Esa era la situación de 1888 y nosotros necesitamos examinarnos. Hoy en día también eso mismo está aconteciendo. Vamos a leer en la página 436, tomo 1 de Materiales de Elena White de 1888. Dice así: la escasez de la gracia y el poder de la influencia divina, de la verdad sobre sus propios corazones, les impiden discernir las cosas espirituales y de presentar su necesidad positiva sobre la Iglesia. Así que se van paralizando en el camino, enanos en el crecimiento religioso, porque tienen en su ministerio una religión legal. El poder de la gracia de Dios no se siente como una necesidad viva y efectiva, un principio permanente. El cristianismo de 1888 se ha conformado, tibieza espiritual, conformismo, suficiencia propia. Se han paralizado, dice, en el camino cristiano. Enanos en el conocimiento religioso, no han crecido. Todo lo que no crece muere. Solo tienen, dice, un ministerio de una religión legal. Hoy en día, ese curso sigue aún hoy en día. Nosotros necesitamos salir de esa religión legal. Necesitamos una religión espiritual, una religión de fe. El justo vivirá por la fe. Necesitamos ser justos. No pecadores practicando una religión legal, tratando de obedecer la ley, tratando de enseñar a nuestros hijos a cumplir la ley, imponiéndoles reglas, mandatos, ceremonias. Eso no lleva a la verdadera conversión ni a la verdadera vida espiritual. Ahora vamos a continuar estudiando. Hemos encontrado esta mina de la verdad. Necesitamos conocer
cuáles fueron los motivos que causaron el rechazo, para que nosotros no podamos caer en el mismo error, en los mismos males. Vamos a leer ahora en Materiales de Elena White, tomo 1, página 137. Dice así: me ha dolido escuchar, dice, tantas bromas y gracias entre jóvenes y adultos mientras están sentados a la mesa para almorzar. He preguntado, ¿esos hombres están al tanto que a su lado hay un atalaya que está disgustado con su espíritu y con la influencia que ellos ejercen y que está llevando un registro de sus palabras y acciones? ¿Nuestros ministros jóvenes y adultos van a controlar estas cosas? ¿No debemos nosotros que escuchamos la palabra? Muéstrate en todo, por ejemplo, en buenas obras, que vean en tu enseñanza integridad, dignidad, palabra sana, intachable, para que el adversario no se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros ni hablar contra nosotros. Si la verdad tal como es en Jesús habita en nuestros corazones, va a santificar nuestras vidas. Nuestro hablar no será malo. Al obedecer la verdad, estaremos haciendo las obras de justicia. ¿Qué estaba aconteciendo en el Congreso de Minneapolis? Aquí la hermana White está describiendo el día 21 de octubre. Después ya de 4 o 5 días después del Congreso, ¿qué estaba pasando? Los delegados, pastores antiguos y jóvenes, dice que en el comedor, en las mesas, ¿qué hacían? Estaban, dice, hablando, dice, con un espíritu, dice, de crítica. Estaban, dice, hablando mal de los mensajeros de Elena White. Bromas, dice, toda clase de habladurías malas. Entonces, ¿qué dijo la hermana White? Si Cristo habitara en el corazón, dice, santificaría nuestras vidas y santificaría el habla, la lengua, dice. Pero como el Espíritu de Dios no moraba en sus corazones, ellos estaban a merced del mal espíritu. Necesitamos, decía, la obra del Espíritu Santo en los corazones de los asistentes a la asamblea. Ahora vamos a leer en la página 141 de Materiales de Elena White de 1888. ¿Qué más podemos aprender de la historia? Hermanos, dice, Dios tiene una preciosa luz para su pueblo. Yo no lo llamo nueva luz, pero es extrañamente nueva para muchos. Así que los delegados en el Congreso de Minneapolis no querían aceptar la luz preciosa que predicaron John C. Waggoner y Elena White. Justificación por la fe en el garante Cristo. Aceptar a Cristo para que la ley de Dios, la ley del amor, sea escrito en los corazones y pueda llevar a una obediencia perfecta. Recibir la justicia imputada e impartida de Cristo. Recibir el manto de la justicia de Cristo. Ese es el mensaje que se predicaba. Pero los delegados, la mayoría, que dijeron, no podemos aceptar, esa es nueva luz, esa es nueva enseñanza, diferente al que nosotros enseñamos, que hay que obedecer la ley. Pero la hermana White dice, yo no llamo nueva luz. Jesús dijo a sus discípulos, un mandamiento nuevo os doy, que os amáis unos a otros, así como yo os he amado. Este era realmente un antiguo mandamiento que había sido dado en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, pero que se había perdido en el tiempo de Jesús.
no había sido practicado el mandamiento de que se amasen unos a otros, o sea, amaos unos a otros, como Cristo les había amado. Era en realidad nuevo para los discípulos, pero la revelación de ese amor le daría al mundo una evidencia incuestionable de que eran hijos de Dios. La hermana Huay comparó con el mensaje que Cristo presentó. A los discípulos, ¿qué les dijo Jesús? Un nuevo mandamiento os doy. ¿A qué mandamiento se refería? No se refería a los 10 mandamientos, porque los judíos, los apóstoles, los discípulos sabían los 10 mandamientos. Ellos conocían los 10 mandamientos, pero Jesús les dijo, pero ustedes, al tener los 10 mandamientos, no tienen el amor de Dios en el corazón. Una cosa es tener los 10 mandamientos en la ley, en la Torá, en la Biblia, escrito. Pero Jesús les dijo, otra cosa es tener el amor en el corazón, el amor en la mente. Por eso Jesús les dijo, un nuevo mandamiento os doy. ¿Y cuál era ese mandamiento nuevo? Era el mandamiento antiguo desde el principio, dice el apóstol Juan en Primera de Juan. El mandamiento del amor que Adán y Eva tenían en su corazón. Y Jesús estaba pidiendo de que reciban el amor de Dios en sus corazones. ¿Y qué es el amor? El amor es Dios, Dios es amor, Cristo es amor, el Espíritu Santo es amor. Pablo en Romanos 5:5 dice, el Espíritu Santo es el que derrama el amor en el corazón. Jesús dice que yo soy el amor. El que a mí me recibe, recibe y tiene el amor en el corazón. Así como Jesús tenía el amor en el corazón. Salmos 48 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley de amor está en mis entrañas, en mi corazón. Si aceptamos a Cristo, aceptaremos con la ley de Dios también en su corazón, que estará en nuestro corazón. Ahora sí el creyente tendrá amor. Ahora sí podrá amarse unos a otros. Ese amor llevará al servicio. Ese amor llevará a seguir a Cristo. Ese amor llevará a llevar el mensaje al mundo, a dar en fuerte pregón. Pero recordemos nosotros, el joven rico cumplía los 10 mandamientos, pero no tenía el amor de Dios en el corazón. Amaba las riquezas de este mundo, tenía amor egoísta que Satanás implantó en el corazón pecaminoso. Por eso cuando Jesús le invitó a seguirle, ¿qué pasó? No aceptó seguir a Jesús. Se fue triste porque no tenía el amor de Dios. Solo el que recibe el amor de Dios puede seguir a Jesús y puede ser siervo de siervos. Y si uno no tiene el amor de Dios, se quedará triste en el mundo. Y los poderes de este mundo lo llevarán a una vida de tristeza, a una vida de dolor, a una vida de sometimiento, a una vida de enfermedades, a una vida de fracaso, donde el dinero no valdrá, la profesión no valdrá, las riquezas no valdrán, la casa de la ciudad no valdrá. Lo que va a valer es el amor. Por eso Pablo dice, ¿qué nos separará del amor de Cristo? Dice, nada. Angustia, hambre, espada, persecución, enfermedades, nada, dice. Ese es el mensaje que estaban predicando Jones y Waggoner y la hermana Huey. Pero el pueblo adventista lo llamó Nueva Luz. Esa era la luz verdadera. ¿Qué es la luz? La luz es Cristo. La luz es el amor. Y el amor es poder. Es fuego que consume, dice, el pecado. Y fuego que
es como fuego en el rastrojo que propaga el Evangelio al mundo. Ahora sí, dice, podemos dar evidencia incuestionable de que somos hijos de Dios. Sigamos leyendo. Llamo a los jóvenes, dice la hermana White, que están entrando en la obra como ministros, para que sepan cómo escuchar. Sean cuidadosos en cómo se oponen a las preciosas verdades, de las cuales ahora tienen tan poco conocimiento. Escudriñen las Escrituras por ustedes mismos. Usted tiene un conocimiento muy limitado de ustedes mismos. Sepan por ustedes mismos lo que es la verdad. ¿Y quién es la verdad? Es Cristo. Jesús dijo, yo soy la verdad, y la verdad os libertará, dice, del pecado, os libertará del egoísmo, del amor propio, os libertará también de la esclavitud de los poderes de este mundo. Estaba invitando la hermana Juana a recibir a los pastores jóvenes a Cristo. No sigan ninguna palabra de cualquier hombre, ningún prejuicio de ningún hombre, ningún argumento de ningún hombre, ninguna teoría de ningún hombre. Esto ha sido hecho por ministros para herir su experiencia y los ha dejado novicios, cuando debieran ser sabios en las Escrituras y en el poder de Dios. Tomen sus Biblias, humíllense a sí mismos, lloren y ayunen y oren delante del Señor, tal como lo hizo Natanael, tratando de entender la verdad. El ojo divino de Jesús vio a Natanael orando y respondió su oración. La hermana Juez les puso como ejemplo a Natanael. Natanael quería saber las Escrituras por sí mismo. No estaba conforme con lo que enseñaban los sacerdotes, los rabinos, los doctores de la ley y los fariseos. Él mismo dice que estudiaba la Torá debajo del árbol. Y cuando sus hermanos le llamaron a ver a Jesús, Jesús le dijo, yo te he visto, dice, debajo del árbol que estabas estudiando. Tienes hambre, deseo de saber por ti mismo. Y le llamó, ven y sígueme, le dijo. Y Natanael le siguió a Jesús. Así necesitan, dijo en 1888, en el Congreso de 1888, a los pastores jóvenes, les dijo la hermana Juez, ustedes no miren a los pastores antiguos, no sigan su ejemplo, no se dejen influenciar. Ustedes mismos estudien, les dijo, cuál es la verdad. La verdad es la luz de la justificación por la fe, les dijo. Así que hoy en día, ese es el problema que existe en las religiones, en las iglesias, en el cristianismo. El cristianismo enseña y se engaña, tratando de mejorar en vida carnal. La vida cristiana de tratar de obedecer las normas, los preceptos, los reglamentos, los 10 mandamientos, no ha cambiado la vida de los creyentes. Los creyentes no tienen la vida de Cristo, el carácter de Cristo. No se obedece perfectamente la ley de Dios. Para obedecer necesitamos morir al yo, morir a la vida carnal. No estamos hablando de muerte física, sino muerte a la suficiencia propia, muerte al egoísmo, muerte al pecado que está en el corazón, muerte a la mente carnal, muerte a la preparación humana, muerte a la enseñanza de la teología, muerte a la religión de este tiempo y nacimiento a vida espiritual, nacimiento con el carácter de Cristo, nacimiento con la ley de amor en el corazón, para crecer en vida espiritual,
para vivir en amor ahora sí. Ahora sí el amor podrá llevarnos al mundo con el poder. El que tiene amor tiene todo. El que tiene a Cristo tiene todo. Esa es la necesidad en este tiempo. El pueblo adventista en 1888 no tenía el amor de Dios en el corazón. Por eso para ellos aceptar a Cristo parecía un nuevo mensaje. Era el mensaje más antiguo desde el principio. Ahora avancemos un poco más. ¿Qué más podemos aprender del mensaje de 1888? ¿Qué es lo que la hermana White registró bajo la inspiración del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo, con la guía del Espíritu Santo? Materiales de Elena White de 1888, tomo 1, página 118. Dice así: Oh, que seamos convertidos. Queremos que los ministros y los jóvenes ministros se conviertan. Queremos levantar la norma, que todas las personas vengan al alto llamado de Dios en Cristo Jesús. Oremos para que tengamos hambre y sed de justicia, porque Jesús dice: benditos aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque serán satisfechos, recibirán. ¿A qué cosa estaba llamando la hermana White en ese tiempo? A una verdadera conversión de todos los ministros, antiguos y jóvenes, que se conviertan para levantar la norma. ¿Qué más? En la página 162 del tomo 1 de Materiales de Elena White, el amor de Cristo en el corazón hará más que convertir a los pecadores que todos los sermones que ustedes predican. Lo que necesitamos es el amor de Cristo, que podamos estudiar la Biblia y saber lo que dicen las Escrituras. La palabra será abierta por los siglos de la eternidad. Ahora, hermanos, podemos muy bien echar fuera la basura de las puertas de nuestro corazón ahora mismo, justo ahora, para estar listos para el juicio, porque no tenemos tiempo que perder. Era la invitación de la hermana White: abrir la puerta del corazón, echar fuera la basura de la puerta del corazón. ¿A qué se refería cuando decía la basura? Decía pues del conocimiento humano, de todas las cosas de este mundo que impiden la entrada al corazón. En otro lugar la hermana White dice: en la puerta del corazón está amontonado, dice, el conocimiento de este mundo, la educación de este mundo, la religión de este mundo, las actividades de este mundo, las riquezas de este mundo. Todo eso, dice, debemos renunciar, echar, para que Cristo entre al corazón. Cristo es el amor verdadero. Si aceptamos el amor en el corazón, el amor nos llevará, dice, a la verdadera conversión. Todos los sermones, dice, que predicamos, dice, no podrán llevarnos a la conversión. La teoría no lleva a la conversión. Aceptar a Cristo en el corazón. El problema de 1888 era que los delegados no estaban convertidos. Los pastores no estaban convertidos. ¿Qué más podemos saber sobre 1888? Sigue diciendo: he sido instruida que muchos salen a predicar y no saben cómo trabajar por la salvación de los pecadores. Ellos mismos no están consagrados a Dios. Ellos tienen que ser convertidos. Así que las prédicas de los pastores de 1888, el trabajo que realizaban por la salvación de los pecadores, no tenía poder,
porque ellos enseñaban solo la teoría. Sus vidas no estaban consagrados, como los sacerdotes consagraban su vida al ministerio del santuario. Ellos, dice, necesitan ser convertidos. Hemos leído en otro lugar, en el comentario bíblico adventista, donde dice de que muchos, dice, se han bautizado sin ser convertidos, sin que el yo esté muerto, sin que el viejo hombre muera y sea enterrado en el bautismo. Vivían la religión en vida antigua, en el hombre viejo, en el hombre carnal. Eso es lo que estaba pasando en 1888. Hasta hoy, esa situación continúa, hermanos. Porque el que acepta la justicia de Cristo, el que acepta el amor, el que acepta a Cristo, tiene poder. Ese poder llevará a la conversión al nuevo nacimiento, y ese poder será como fuego en el rastrojo llevando el mensaje al mundo. Sigamos leyendo. Muchos se han dedicado a la sagrada obra del ministerio, cuando si hubiese hecho un cercano examen con respecto a su experiencia religiosa, se habría visto que necesitan buscar más sinceramente la transformación por la gracia de Jesucristo, antes que pudieran enseñarles a los pecadores cómo buscar fe en el perdón. Entonces, antes de predicar el Evangelio, de predicar sermones, necesita, dice, una verdadera conversión, experiencia religiosa. De lo contrario, la prédica no tendrá poder. Aquellos que serán obreros juntamente con Dios tienen que recibir sabiduría del gran Maestro, el cual es nuestro ejemplo en todas las cosas para poder presentar la verdad en su simplicidad. Aprendan de Cristo. Entonces, para predicar, para enseñar sermones, ¿qué se necesita? Se necesita recibir la sabiduría del gran Maestro, tener la mente de Cristo. Eso es lo que Pablo dice. Sin la mente de Cristo, sin la sabiduría de Cristo, solamente con nuestra sabiduría, con nuestra mente humana, con sabiduría de este mundo, el Evangelio no tiene poder. Necesitamos aprender de Cristo. Todo orgullo, dice, todo egoísmo, toda autoimportancia tiene que ser eliminada de todos los maestros. Toda la sangre fría que es tan común, los gestos teatrales, toda ligereza y frivolidad, toda broma y chiste, tiene que ser vista por aquel que lleva el yugo de Cristo como siendo no conveniente, una ofensa para Dios y una negación de Cristo. Predicar con orgullo religioso, predicar con corazón egoísta, dice, con autoimportancia, autosuficiencia, autoexaltación, tiene que ser eliminado. No se puede predicar, dice, en una forma común, con gestos teatrales, con ligereza, con chistes, bromas. No necesitamos, dice, esa forma de religión. Necesitamos llevar, dice, el yugo de Cristo. Porque predicar en fuerza humana, en naturaleza humana, en vida carnal, es negar a Cristo, es representar mal a Cristo. Eso descalifica la mente para un pensamiento sólido y para un trabajo sólido. Hace que los hombres sean ineficientes, superficiales, espiritualmente enfermos. Aquel que cree en la verdad para este tiempo va a practicar la piedad personal. Los predicadores que necesitan entonces, necesitan piedad personal, amor personal, tener el amor de Dios en el corazón. Sigue diciendo, el lenguaje de su corazón será
¿quién es suficiente para estas cosas? ¿Para predicar una verdad tan sagrada? Que todo ministro esté sosegado. Cuando estudie la vida de Cristo, verá la necesidad de caminar circunspectamente. Pero él podrá estar, y estará, si está conectado con el sol de justicia, cariñoso y feliz, mostrando las alabanzas de aquel que lo ha llamado a salir de las tinieblas a la maravillosa luz. La conversión será pura, enteramente libre de toda frase vulgar y humana. Si Cristo está habitando en vuestro corazón, usted mostrará cariño, amor, gentileza, pureza de pensamiento. Usted va a seguir principios elevados y nobles, porque usted ha aprendido las lecciones enseñadas en la escuela de Cristo. Si usted no ha sentido la necesidad de aprender todos los días en la escuela de Cristo, es tiempo para que usted sienta esa necesidad. Aprenda de Cristo y entonces salga en la fortaleza de Él, y el cual ha dicho: y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Materiales de Elena White, tomo 1, página 142. Es la página en inglés. Así que entonces, esa es la lección que podemos aprender de la experiencia que tenían los adventistas de 1888. Les faltaba la conversión verdadera. Y nuestra pregunta es, en este tiempo, ¿qué está aconteciendo? ¿Nosotros realmente hemos experimentado la verdadera conversión? ¿Hemos muerto al mundo, a la carne? ¿Hemos sido sepultados en el bautismo y hemos nacido a vida nueva? ¿Tenemos el amor de Dios en el corazón? Si tenemos el amor de Dios en el corazón, entonces tendremos, dice, el sol de la justicia de Cristo. Seremos cariñosos, amables, felices, y hablaremos palabras, dice, elevadoras, palabras que tengan vida, poder. Eso no es psicología, dice, ni educación del mundo. La psicología dice, tienes que aprender palabras buenas, tienes que esforzarte, dice, en ser cortés, en ser amable. Pero el ser humano nunca va a aprender. Cuando todo marcha bien, realmente podrá comportarse bien. Pero cuando llega la tempestad, cuando llega la oposición, cuando llegan los enemigos, el ser humano ya no puede dominar su carácter. Ya no puede frenar su mal carácter, sus malas palabras. Por eso necesita el amor de Dios. Si tiene el amor de Dios, no necesita psicología, no necesita educación del mundo, no necesita que alguien le enseñe a hablar. El amor producirá palabras, dice, cariñosas, palabras prudentes, palabras, dice, que puedan llegar al corazón, palabras que no hieren, sino palabras que puedan suavizar los corazones y puedan llevar a aceptar a Cristo. Todo eso, dice, se aprende en la escuela de Cristo, no en escuelas de teología, no en seminarios, no en la iglesia. La iglesia no es un centro para poder enseñar a hablar, sino la iglesia Dios estableció con fines misioneros. La iglesia es el centro donde los verdaderos creyentes se unen, se organizan con el Espíritu de Cristo para salir a predicar al mundo en forma unida, para hacer la fuerza en común con el Espíritu de Cristo, con el amor de Cristo. No es a la fuerza unir a los seres humanos, sino el amor los une, el Espíritu de Dios los une. Los que se acercan a Cristo se unen en la verdad, en el amor, en la justicia, en la luz. No es unirse en vida pecaminosa,
no es unirse a la fuerza, sino es unidad en Cristo. Ese es el Evangelio que hoy el mundo necesita. Ese es a Cristo el amor verdadero que el mundo necesita y nosotros necesitamos también. Que Dios bendiga su palabra por seguir aprendiendo estas lecciones para no repetir en este tiempo los mismos errores. Vamos a terminar este estudio de esta oportunidad aquí para seguir estudiando el día de mañana. Necesitamos pedir a Dios en oración, necesitamos humillarnos, necesitamos ser quebrantados, necesitamos caer sobre la roca Cristo Jesús para que nuestra naturaleza humana sea quebrantado como un vaso de barro es quebrantado. Cuando un recipiente de barro es quebrantado, ¿para qué sirve? Ya no sirve para nada. Así nosotros tenemos que llegar a considerarnos, porque justificación por la fe es humillar en el polvo la gloria del hombre, que somos pecadores, somos impotentes, somos ciegos, somos sordos, somos paralíticos, aún estamos muertos en delitos, pecados. Necesitamos entregar esa vida a Cristo, para que seamos crucificados juntamente con Cristo y podamos comenzar una nueva vida, vivir la vida de Cristo, vivir una vida de obediencia de Cristo, una vida de santidad, una vida sin pecado, una vida con poder. Ahora sí podremos llevar al mundo el amor de Dios. Ahora sí podemos llevar la esperanza al mundo, de que en Cristo hay poder, en la verdad hay poder, en la mentira no hay vida. Por eso los reformadores de la Edad Media que decían, mejor es enseñar la verdad que hiere los corazones, que enseñar la mentira que mata a los hombres. Nosotros necesitamos llevar la verdad. Cristo es la verdad. No es la teoría la verdad. La teoría solamente nos señala a Cristo, al Cordero de Dios. La ley solamente nos muestra nuestro pecado y nos lleva a Cristo. No necesitamos obedecer la ley en vida carnal. Ahí es donde el cristianismo se ha equivocado y el pueblo adventista se equivocó en 1888. No es solo guardar el sábado, sino es tener al dueño del sábado. Y el dueño del sábado nos llevará a observar el sábado y será el sábado una delicia. El sábado será el día más feliz. Queremos que el sábado no termine. Pero cuando uno guarda el sábado sin Cristo, el sábado es una carga. El sábado se mete en problemas, en discusiones, en enemistades, en pleitos, en problemas. Está esperando a qué hora el predicador termina de predicar, porque está repitiendo los mismos sermones. No hay mensaje nuevo, no hay un mensaje vivo con poder. Necesitamos a Cristo en todo. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a hacer un alto en el estudio y continuaremos el día de mañana. Que el Señor nos bendiga y nos pueda dar esa fe verdadera y una conversión verdadera. Gracias por vuestra atención. Será hasta el próximo estudio. Amén.